Imagina que te espero en algún nuevo camino, desandando aquel pasado y volviendo a comenzar. En la dicha o en la pena, desafiando los temores, con sabor a luna llena, un tiempo nuevo, otro lugar. Pon tu mano con la mía, aquí estoy, mira mis ojos. Corre el velo del dolor a la verdad. Hoy siento que todo es posible, tengamos valor para ser libres Y escapar a cualquier lugar. Soñemos que todo es posible, contigo por fin me siento libre de volar sin mirar atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o muy buenas noches en el horario que nos estén viendo. Aquí estamos nuevamente en otro programa de Por Amor a Ti, en otra edición con muchísimas novedades, con muchísimas cosas nuevas. Bueno, espero que hayan disfrutado el programa de la semana pasada. En este programa tendremos muchas cosas nuevas también, como saben. El programa trata de fe, medicina y cultura. Tratamos de abarcar todos esos temas. Tendremos entrevistas a profesionales médicos, el rincón de los artistas, el nuevo micro que incorporamos de historia, de cultura. Bueno, Luba Upeca, nuestra compañera y coconductora del programa, nos tiene unas notas realmente estupendas que ha hecho este año y toda la información que los tenemos acostumbrados. Así que no te muevas de allí, porque ya damos comienzo a Por Amor a Ti. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Queridos amigos, nos encontramos en el sur de Francia, en la ciudad de Lourdes, un lugar sagrado porque aquí se apareció la Virgen María. Y eso fue en el año 1858, se apareció a Santa Bernardita, un 11 de febrero. Fueron 18 apariciones de la Virgen desde el 11 de febrero y su última aparición fue el 16 de julio. Hoy tenemos en este lugar esta hermosa basílica que está formada abajo por la Basílica del Santo Rosario, donde hay dos puertas. Una que vemos abierta es la Puerta de la Vida. Hoy la Puerta de la Luz está cerrada, pero allí se reza el rosario en varios idiomas y se rezan la Santa Misa también en varios idiomas. Arriba tenemos la cripta y está la Basílica de la Inmaculada Concepción. Y atrás, dando la vueltita, está la gruta, el lugar donde se apareció la Virgen María para todos. Y ahora estamos en la cripta y antes de entrar, de conocerla, vamos a admirar el paisaje que la adorna.
entrar ahora a la cripta. ¿Vamos? Y aquí, dentro de la cripta, quiero dar la bienvenida a San Pedro. Esta es una réplica de la imagen que está en el Vaticano, en el cual hay que tocarle el pie, porque dicen que hay que, si uno toca el pie, uno vuelve a este lugar. Esta imagen también está en la Basílica de Sacré-Cœur en Francia. Y en el fondo vamos a ver la capillita de adoración. Y seguimos recorriendo la cripta. Aquí nos encontramos en la capilla de Santa Bernardita, porque hay reliquias de ella. Son solo fragmentos de su cuerpo, porque su cuerpo entero está en el convento de las hermanas de Nerves, en Nerves. Aquí está solo una partecita de ella donde mucha gente viene a pedirle y a rezarle. Y ahora subiendo para poder comenzar a la Basílica de la Inmaculada Concepción. ¿Vamos? Aquí está la capilla de Santa Juana de Arco y la capilla de Santa Ana. En el medio vemos la imagen de la Virgen María que nos espera para entrar a su basílica. Santa Bernadetta, ruega por nosotros. che la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amén. Dei nostri ammalati, lenisci dolor, che siano consolati dal dolce amor. Ave, Ave, Ave María. Ave, Ave, Ave María. sia lodato Gesù Cristo. Desde Lourdes, para ustedes el sonido de las campanas. La Virgen los está saludando.
Y desde aquí, desde el living de Por Amor a Ti, vamos a dar paso, como te había mencionado, al nuevo micro que incorporamos al programa, que trata de cultura, de historia, que se titula Todo tiene historia. Señor director, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Liliana y estoy a cargo de este nuevo micro donde la idea es estar un poquitito en la historia de cada uno de nuestros principales edificios, iglesias, lugares, monumentos de generalmente nuestra ciudad. También puede ser que alguna vez vayamos a las provincias y bueno, traerles también una nota de color fuera de lo tan estrictamente histórico. Así que espero que lo disfrutemos juntos y nos vemos prontito. Pensé comenzar con la historia de la iglesia Nuestra Señora del Pilar de Recoleta, ya que supongo que la mayoría de nosotros hemos visitado por lo menos el lugar, la plaza, la gran feria que hay, y hemos pasado y visto su fachada si es que no la visitamos por dentro. Así que vamos a empezar con una pequeña reseña histórica. Les comento que es una de las obras más hermosas de la arquitectura colonial. Es el segundo templo más antiguo de la ciudad. La iglesia se inaugura el 12 de octubre de 1732, bajo la advocación de la Virgen del Pilar, y como segundo patrono tenía a San Pedro de Alcántara, quien creó la rama de los Padres Recoletos Descalzos de la Orden de San Francisco de Asís. La advocación a la Virgen del Pilar se debía a la gran devoción que tenía el patrocinador de la obra, Juan Narbona, que venía desde su ciudad natal, Zaragoza, España. El nombre del barrio se debe al convento de Recoletos Descalzos, la orden franciscana que se estableció en la zona a comienzos del siglo XVIII. La historia se inicia cuando don Juan de Garay, en el reparto de tierras, otorga esta zona a Ortiz de Zárate, quien instaló una chacra llamada de los Ombúes. Todo esto fue en el año 1580. Es en 1717 cuando verdaderamente da comienzo la historia de lo que hoy conocemos como La Recoleta. En el origen, este barrio era una zona de grandes quintas. Era un lugar alto y fresco. Se comenzó a poblar de cascos de estancias y la zona comienza a valorizarse. También había algunos ranchos e inmensos basurales con gran cantidad de animales sueltos. El predio estuvo en manos de varios propietarios hasta que a comienzos del siglo XVIII un lote fue donado por un matrimonio a los padres franciscanos, quienes a partir de 1706 construyen el convento y la iglesia del Pilar. 14 años después se construyó un convento definitivo y la iglesia del Pilar, de vital importancia para el desarrollo posterior de la zona. Tenemos algunas notas de color que nos pintan un poco cómo se vivía en esa época. Hacia el año 1821, siendo gobernador Martín Rodríguez y su ministro de gobierno Bernardino Rivadavia, expulsaron a los frailes de la Recolección, expropiando todos sus bienes, quedando de esta forma cerrada la iglesia por varios años, y en la antigua huerta se creó el cementerio de la Recoleta. También hacia la década de 1870, en esa zona, y debido a la epidemia de fiebre amarilla, se trasladaron allí las familias más acaudaladas de Buenos Aires, porque suponían que la altura del terreno reducía la presencia de los mosquitos, que eran los transmisores de la enfermedad. Allí construyeron mansiones y grandes edificios de estilo francés que perduran muchos de ellos aún. Bueno, y para 1822 más o menos había quintas de 2 manzanas de superficie y la zona estaba rodeada de casas humildes. Entramos a ver qué nos encontramos dentro de la iglesia. Bueno, les comento que esta iglesia conserva su estilo original barroco. En el año 1740 la iglesia tuvo el primer reloj de la ciudad. Aún puede verse en su frente. Fue construido en Londres por el maestro relojero Thomas Wingfield y funciona mediante un péndulo
de 2 metros de largo y se contrapesa con unas pesas de 10 kilos cada una. Tiene la esfera adherida a una bola de cemento y un mecanismo de cuerda hecho con sogas comunes que se cambian con el desgaste. En la planta baja se encuentra el cuarto, que tiene las pesas del reloj. Estas son de plomo, como dije, pesan 10 kilos cada una. Están 2 niveles más arriba y el pozo tiene 7 metros de profundidad. El pozo y las barandas son originales del siglo XVIII. En la planta superior, que sería el tercer piso, se encuentra la máquina que le da cuerda al reloj. También es original del siglo XVIII. La cuerda dura 24 horas. También nos encontramos con el patio donde está el aljibe. Está decorado con azulejos franceses y españoles. Algunos son originales del siglo XVIII y otros son imitaciones realizadas por Millet cuando refaccionó la iglesia hacia 1930. El arquitecto María Peña nos dice que el mural más antiguo de Buenos Aires se ubica en esta iglesia, ocupando la pared trasera del altar de la Dolorosa. En el atrio de la iglesia, los padres recibían a los frailes de España y en este hay mayólicas que fueron puestas en la Reforma de 1930. Debajo de un vidrio se encuentran algunos de los ladrillos originales del siglo XVIII. También en el altar encontramos la imagen de San Pedro de Alcántara, quien fue el que reformó la rama de los Recoletos. Esta imagen se le atribuye a un tallista alto peruano del siglo XVIII. Es una talla en madera y se intenta resaltar la fuerza interior del santo. Esta obra estaba antes en el altar mayor, luego fue llevada a la capilla del Santísimo hasta que finalmente se trae aquí. También tenemos los altares laterales de la única nave, que son todos barrocos. La talla de madera de San Pedro Alcántara es del siglo XVIII y es del escultor Alonso Cano, mientras que el altar de las reliquias, según la tradición, fue un regalo del rey. Pronto se acabará y en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya. 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 Que Dios nos proteja del mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya. 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 Aleluya.
Por último, tenemos que darle unos segundos a la parte de los claustros, que se trata de 3 pisos de las galerías originales del claustro edificado por los franciscanos, pegados a la nave del Evangelio de la iglesia. Desde este lugar había un acceso al púlpito de la iglesia y una escalera que conducía al campanario. Parte de sus dependencias estaban ocupadas por herramientas agrícolas y otra parte eran primitivas celdas de monjes en espera de la construcción definitiva del convento. En la actualidad se ha dispuesto allí un pequeño e interesante museo abierto al público. Pueden verse pinturas, esculturas, manuscritos, imágenes de devoción, objetos litúrgicos, etc. A través de las ventanas de estas galerías se puede contemplar el cementerio de la Recoleta en toda su extensión. Me queda solamente decirles que en el año 1936 el Papa Pío XI la eleva a basílica y en mayo del año 42 se la declaró Monumento Histórico Nacional. Un ateo que consiguió creer y un hambriento y tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará y en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya. Aleluya. Que Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya. Imagina que te espero en algún nuevo camino. No te muevas de allí porque vamos a dar paso al micro de la medicina, llevado de la mano de la doctora Claudia Shanley. Bienvenidos, hola, estamos con el doctor Noriega nuevamente. El doctor Noriega es dermatólogo del Hospital Británico y miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología. Y nos volvemos a encontrar en el mismo rincón de este lugar hermoso que es la Botica del Ángel, que pertenece a la Universidad de El Salvador, en el sector que se llama Cine de Carlos Gardel, que tiene un homenaje también en este mismo lugar a Leonardo Fabio, como vemos ahí. Y que yo ahora voy a bautizar el rincón dermatológico, porque todas las entrevistas que le hemos hecho al doctor Noriega han sido en este lugar, así que bueno, vamos a continuar acá en nuestro lugar de comodidad. Gabriel, gracias por estar de vuelta con nosotros. Y el tema que vamos a tocar hoy es la rosácea, que este es un tema, me parece que es de consulta bastante frecuente y de preocupación por parte de los pacientes, porque creo que es más frecuente de lo que creemos y muchas veces ni siquiera se llega a hacer el diagnóstico. Seguro. La rosácea la definimos como una dermatosis, un cuadro cutáneo dermatológico que tiende a ser crónico. Es algo inflamatorio, lo cual al día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuáles son los mecanismos que desencadenan este proceso patológico. Lo que sí también sabemos
es que hay distintas graduaciones con respecto a cómo afecta al paciente. Desde cuadros leves, con un poquito de enrojecimiento, cuadros moderados, donde ya el enrojecimiento es un poco más sostenido, puede estar acompañado de pústulas o granitos en regiones de las mejillas, en región de la nariz, hasta ya cuadros graves cuando no solo hay un enrojecimiento en forma permanente, sino que aparecen nódulos, quistes y a veces tiende a generarse agrandamiento de la nariz, agrandamiento de la frente, agrandamiento del mentón, que ya estos son pasibles de tratamiento un poquito más agresivo que cuadros leves. ¿Hay formas de poder evitar que la rosácea progrese, esas formas más complicadas? Seguro, usualmente estos cuadros más complicados, como acabas de mencionar, son aquellos pacientes que no han tenido un diagnóstico adecuado, un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. Lo que nosotros vemos es que pacientes con cuadros de rosácea leve son pasibles de recibir tratamiento por boca, tratamientos tópicos con cremas y tienden a resolver en gran medida su cuadro. Más si esto se le conviene tratamientos láser, como por ejemplo la luz pulsada o láseres vasculares, que tienden a coagular y a cerrar los vasitos, que son aquellos que se dilatan y generan el enrojecimiento en la región de la mejilla. ¿Influye el ambiente como para desencadenar esto? Me refiero a que un ambiente es muy calefaccionados o en días de muchísimo calor. ¿Hay algún factor así físico, ambiental que contribuye? Totalmente. Esto es un mix, una mezcla de un proceso inflamatorio en la piel con un proceso de vasodilatación, en lo cual los vasos, que son muy pequeños, tienden a ensancharse, a dilatarse, a generar este enrojecimiento y a exacerbar la inflamación. Vemos que los cambios de temperatura brusco o situaciones donde hay mucho calor o situaciones en las cuales hay una exposición a la radiación ultravioleta del sol, incluso también a las radiaciones de las lámparas, tienden a ser situaciones que exacerban la rosácea. Así que siempre, además de hacer un diagnóstico adecuado y dar un tratamiento indicado a ese paciente, le aconsejamos tratar de protegerse de las radiaciones y tratar de aclimatarse a los lugares y a los medio ambientes donde usualmente se desempeñan. O sea, como para un consejo para el que tiene una rosácea leve, que por ahí no requiere tratamiento oral o medidas, solo necesita tratamientos, digamos, tópicos. O sea, convendría manejar un poco la temperatura ambiental como para controlar la situación. ¿Estoy errada o es así? Es así. Tratamos de que el paciente tienda a estar en lugares con un ambiente más templado, evitar situaciones de mucho calor, como situaciones de la cocina, situaciones de fuego, estar cerca de fuentes de calor, más ahora en invierno como pueden ser las estufas, y siempre le aconsejamos algún tipo de crema o tópico refrescante, que pueden ser derivados de aloe vera, siempre hablando de productos dermatológicos. Es muy popular el uso de la aloe vera, cortar la hoja y colocarla directamente. ¿Conviene así o es un poco agresivo un tratamiento de ese tipo? Nosotros desaconsejamos aplicar el aloe vera al 100%, como acabas de mencionar, porque muchas veces tiende a generar dermatitis irritativa. Así que lo que indicamos son productos dermatológicos que estén aprobados por ANMAT y que tengan concentraciones adecuadas de aloe vera, que no son al 100% con la planta. Perfecto. ¿Las personas con rosácea tienen que tener algún cuidado especial en el verano con la exposición solar? ¿Usar mayor protección que el resto? ¿O tienen que tener alguna protección en invierno contra el sol? El paciente que sufre de rosácea tiene que tener protección a la radiación ultravioleta durante todo el año. Y una de las indicaciones dermatológicas para evitar que la enfermedad progrese o se exacerbe es evitar de toda forma la exposición al sol. Entonces no solo aconsejamos que utilicen factores de protección alto estamos hablando de no menos de 30, 50, y además de eso evitar la exposición directa al sol. Entonces, a pesar de que a muchas pacientes con rosácea no les gusta la indicación médica, les decimos que exponerse al sol, incluso con un protector solar alto y en horarios buenos, nosotros no lo aconsejamos. ¿Ni siquiera en horarios buenos? Ni siquiera. Bueno, y en invierno conviene tener protector solar, o en época por ahí primavera, que empieza el calorcito, o no hay que tener protección en ese momento. En los últimos años hemos visto que la protección solar como aditivo para las cremas dermoestéticas o de belleza es un valor agregado, ya que la exposición que tenemos al sol la tenemos durante todo el año, obviamente mayor intensidad en verano que en invierno,
pero también estamos expuestos a otro tipo de radiaciones, como son las radiaciones de los monitores de las computadoras, de las lámparas de los lugares donde nos desempeñamos actualmente, y el poquito de sol que podemos recibir todos los días cuando nos trasladamos de un lugar a otro. Sí, realmente estamos dentro, así que es poca la exposición. Teniendo en cuenta que además muchos de nosotros podemos hacer actividades al aire libre los fines de semana, hacer caminatas, bicicleta, running, y ahí es donde uno cree que porque hace 5 grados y está soleado no pasa nada, pero ahí es donde aconsejamos que el paciente se cuide, y el paciente, cuando lo informamos con respecto a todos estos cuidados y ve los beneficios que tiene de cuidarse del sol, después el paciente solo se cuida y no tenemos que refrescarle la memoria de cuidarse. ¿La protección que deben usar en invierno es menor que la del verano o es necesaria una pantalla igual que en el verano? En invierno pueden tener protectores solares que sean menores, pero como te mencioné hace un rato, usualmente los productos dermatológicos que están indicados para la rosácea y los indicadores de día ya vienen con algún factor al menos de 30 o 20, que para épocas de otoño e invierno es más que adecuado. Exacto. Bueno, muy claro, como siempre, muchísimas gracias. Y sí te voy a convocar para rápidamente poder hacer otro micro, si tenés tiempo, sobre lunares. ¿Cómo no? Que me parece que es un tema también sumamente importante, y cuándo tenemos que prestarle atención, cuándo no, perdón, cuándo consultar. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos prontito. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where Y hoy estamos con nuestro querido doctor Germán Stemelin, un profesional de aquellos, escritor. ¿Cómo estás, Germán? Bien, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Un placer y una emoción que esté aquí también, ¿no? Bueno, te agradezco, y la verdad que estoy maravillado de este entorno, de este escenario de Los Ángeles, dedicado a la Asociación Argentina de Actores. La verdad que es precioso. Un lugar realmente lleno de arte. No, Cada cosa que es definitivamente. que hay es arte puro esto. Sí, realmente muy recomendable para venir a ver. Sí. Bueno, como les contaba y como saben, el doctor es un excelente profesional médico y también es escritor. Sí. Qué desafío, ¿no es cierto? Sí, bueno, es un cable a tierra, es una novela. Muy buena, una novela muy buena, que se las recomiendo que la lean. Bueno, muchas gracias, y fue presentada este año en la Feria del Libro, Sí. y la verdad que nos ha ido muy bien. Bien, ¿cómo se siente con haber escrito este libro, no? Porque debe ser como... Y todos dicen que es algo parecido a un hijo. A un hijo, eso le iba a decir. Sí, y es cierto, y tiene una cosa más, que es pensar que es la trascendencia hacia que uno deja algo. Siempre pienso que un nieto lo va a leer. Qué lindo. Y qué eso realmente entusiasma para futuro, porque Claro. quizás no vea cuando lo lea, pero... Vamos, nosotros le hemos hecho una nota al doctor, pero quiero que les recuerde, quizás quien no haya visto esa nota, de qué trata brevemente el libro. Bueno, se llama 10 años, es la historia de un médico. Yo no creo que uno pueda escribir de algo que no sabe, básicamente porque se nota. Es un médico que deja todo, un médico muy prestigioso, neurocirujano en una ciudad muy grande, y deja todo por razones que después no voy a contar, pero lo cierto es que decide instalarse en un pueblo de 30.000 habitantes y empezar de cero de nada, ya no como neurocirujano, sino como una suerte de clínico, un tanto bizarro en cuanto a la atención, y piensa hacerlo eso durante 10 años. Tampoco voy a decir por qué. Porque, exacto. Y lo cierto que esa fecha de caducidad conocida hace que se posicione de una forma totalmente diferente ante la vida, y modifica mucho la vida de los que están alrededor. Es un libro de pequeñas epopeyas, creo yo, y tiene mucho de cómico también, así que... Sí, es recomendable. ¿Dónde lo pueden adquirir, doctor? Está en varias librerías, también está, bueno, hay una página que lleva mi apellido, Stemelin, GR, 10 años novela, y ahí la editorial, que es la editorial La Colmena, que tuvo
A pie de pantalla va a salir la Bueno, dirección. gracias. La editorial La Colmena lo vende también. Bien, bien. Bueno, entonces ustedes en la dirección que ven a pie de pantalla, ahí es donde lo pueden adquirir. También tiene Instagram el libro. También tiene Instagram, tiene Facebook y se vende también en librerías y se vende también por no quiero hacer propaganda. No, dígame. Por Amazon también se puede vender, bien. a través de la editorial La Colmena. Perfecto. Bueno, bien, estos datos a veces, porque a veces preguntan y no saben dónde adquirirlo, ¿no? Bueno, un lujo es tenerlo al doctor aquí en el programa y con la suerte que lo vamos a tener todas las semanas con notas médicas, ¿no? Para explicarnos un poquito en distintos temas de la salud, doctor. De la sangre, básicamente. De la sangre. De la sangre. Vamos a recordar que el doctor es jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Británico de Buenos Aires. Yo particularmente lo quiero mucho, él ha sido mi médico, un excelente médico y un excelente ser humano. Muchas gracias. Así que yo los voy a dejar con él, que les va a explicar un poquito los componentes de la sangre, de las anemias. Y todas las semanas los esperamos con un tema nuevo, ¿me parece? Perfecto, aquí estaré. Y ahora sí, vamos a pasar, como los tenemos acostumbrados, al micro de los artistas, que lo lleva adelante, como siempre, nuestra querida amiga Susan Ferrer. Hola, gracias Adriana Melo. Hola amigos de Por Amor a Ti. Hoy un encuentro increíble con un artista, músico, compositor, autor, cantante. Véanlo. Juan Antonio Ferreira, Huff, cantante, compositor y guitarrista de rock y blues. Tenía 15 años y ya formó La Máquina Infernal. Cuando llegó a los 20, lideró la Banda Marrón. A mediados de 1980, abandonó esta banda y pasó a formar parte de Riff, junto a Papo en voz y guitarra, Vitico en bajo y Oscar Moro en batería. Grabó Riff 7 y Riff and Roll. Su unión con Riff duró solo 10 meses. Fue cuando dejó la banda para llevar a cabo su carrera solista. En 1989 salió a la calle Entrar en Voz, su primer disco. En 1990 sacó su segunda placa, Diapositivas, que fue presentada en vivo en Buenos Aires y luego en el estadio de River Plate, como telonero de Eric Clapton y Joe Cocker. En 1992 se encerró en el estudio y dio forma a su tercera placa, Salida de Emergencia. Todos los temas del disco fueron compuestos, letra y música, por Huff, a excepción de Río Salvaje. El corte de difusión fue la balada Todo mi amor, la cual contó con un videoclip promocional en el cual él mismo actúa el papel masculino. Durante el año 1993 presentó Me voy para el sur, su cuarto LP grabado en Los Ángeles, Estados Unidos. En 1994 llega su quinto álbum, Hombre de Blues. En 1995 viajó otra vez a Estados Unidos y termina de registrar Corazón en Llamas, su sexto trabajo. Entre otras cosas, hay que mencionar la convocatoria recibida por Huff para poner su voz en los temas de 2 películas argentinas. Huff grabó una versión del tema The Night Time is the Right Time de los legendarios Creedence Clearwater Revival para la película Luna de Avellaneda. La segunda llamada fue para grabar Forever, el tema principal del film Peligrosa Obsesión, protagonizado por Pablo Echarri y Mariano Martínez. En el año 2009 saca la placa Superchanger, con nuevas versiones de sus éxitos, más una versión en inglés del tema Dale Gas. También se hizo un videoclip, incluyendo canciones como Todo mi amor, Tal vez mañana brille el sol, El Doctor y Maravillosa esta noche. Los años sucesivos sigue grabando, 2010, 2013, 2014, siempre generando hechos artísticos creativos y desde su talento musical. En 2019 acepta la invitación de Susan Ferrer para grabar junto a ella una versión del exitoso tema de Juan Antonio, Todo mi amor, donde canta con Susan y hace su solo de guitarra. En pandemia, Huff continúa creando, incluso junto a su hija Virginia Ferreira, que como el padre, canta bien y toca la guitarra con soltura y solvencia.
querido Juan Antonio Ferreira, más conocido por Jaf. Contanos cómo fue tu encuentro con la música. Aló, buen día. Bueno, un gran placer charlar con la familia Core. El primer encuentro con la música realmente fue en los primeros años, en realidad los últimos años de mi niñez, tipo 9 o 10 años, cuando mis papás, después de haberme regalado mi primera guitarra criolla, a los 8 años, los Reyes Magos me la regalaron, pude escuchar Creedence Clearwater Revival y ahí me enfermé. Venía escuchando algo de tango argentino y algo de folclore argentino, pero bueno, cuando escuché Creedence ahí me enfermé y empecé a tratar de tocar esos temas. A partir de ese momento hasta el día de hoy nunca dejé de tocar la guitarra, y lo que me sorprendió, lo que me gustó mucho y me entró biorrítmicamente fue el rhythm and blues, el blues y el rock and roll. ¿Desde cuándo sos Jaf? Soy Jaf desde el jardincito de infantes, cuando iba tipo con 4 años más o menos al jardín de infantes, y en la bolsita de los cosméticos mi vieja me había bordado J-A-F sin los puntitos, entonces mis compañeros me llamaban Jaf, porque eso es lo que decía en la bolsa de los cosméticos, y jamás relegué a Juan Antonio Ferreira, todo lo contrario, Juan Antonio Ferreira es lo más importante y Jaf es una pequeñísima parte, gracias a Dios, de mi persona. ¿Qué significó en tu vida personal y en tu vida artística ser integrante de Riff con el gran Papo Blues? Riff, octubre de 1985, yo estaba laburando con mi banda Marrón, hacíamos producciones, yo hacía producciones de la banda por todos lados, sobre todo en la zona sur. Entonces en uno de esos locales me vienen a buscar Papo y Tico, me llaman para tocar en Riff. La historia es bastante más conocida, mi historia es bastante más conocida a partir de ese momento, porque hubo un ingreso de mi parte en los medios de comunicación masivos. Así es que sí, afortunado sí, fui muy afortunado porque ellos buscaban un guitarrista y cantante, y en ese momento, por supuesto, yo no era el único, pero me vinieron a buscar por recomendación muy importante, y ingresé 10 meses, estuve 10 meses con los muchachos, muy linda época, aprendí muchas cosas que tenía que hacer y otras que no tenía que hacer, así es que acá estamos, luego de Riff, pero pasaron 35 años. Elena X se hacía llamar, trataba de aparentar gran sintonía con la realidad, quería deslumbrar. Le habían dicho, tenés que ganar, en el showbiz es matar. La empujaron, quién sabe con qué, hacia las blancas marquesinas y el cartel. Alumbró hasta que no pudo más y se atrevió a soñar. Alumbró hasta que no pudo más y se atrevió a soñar. Sos un gran artista, exitoso, brillás en el escenario y tenés la humildad de los grandes. Cuando bajás del escenario, hablas con todos tus fans, te comunicás de una manera increíble, sos un amigo más. Eso es ser humilde, la humildad de los grandes. Bueno,
con respecto a lo que yo siempre hice, en realidad no siempre, pero a partir de muchas décadas, digamos, atrás, yo entendí que mis fanáticos venían a verme y hacían toda una serie de movimientos, transformándome de esa manera a mí en profesional. Los movimientos que hacen los fanáticos a veces son súper laboriosos. Yo cada día le doy más importancia a eso, así es que siempre tengo un momento para ellos cuando termino de tocar, antes de tocar, el día anterior y el día posterior también, en todo momento y en todo lugar. Es una decisión mía, porque a veces los muchachos y chicas se acercan y me dicen cosas sumamente importantes, como por ejemplo: hola Juan, ¿cómo te va? Mira, esta es mi familia, esta es mi esposa, estos son nuestros hijos, que te escuchan desde la panza de su mamá, así es que tu música suena siempre en mi casa, y los pibes por ahí ya tienen pelos en las patas, o las chicas ya son grandecitas, entonces esto es un gran honor. Querido Jaf, gracias por este encuentro. Tengo tantas cosas que agradecer a la vida. Una de ellas es que hayas aceptado grabar conmigo esa canción maravillosa que compusiste, Todo mi amor. Otra vez, gracias. Susan Ferrer, una dama hermosísima, una dama que me ha tratado desde hace tantos años de una manera tan linda, algo increíble, que data desde mucho tiempo atrás, y junto con Miguel me han tendido manos a mí, apertura de sus propios laburos, de sus propios ámbitos de trabajo. Yo tengo solamente recuerdos muy lindos de aquellas épocas, y entonces, independientemente de lo artístico, hay un afecto personal que data de muchos años atrás, una gran parte de mi vida. Así es que siempre va a ser un gran placer, siempre va a ser un gran placer. Ojalá que en algún momento podamos por ahí presentar este tema que hemos grabado juntos, un tema mío, se llama Todo mi amor, lo grabamos junto con Susan. Ojalá que se pueda presentar tal vez en vivo en algún programa de tele para que la gente lo pueda conocer y pueda escuchar una vez más la agraciada voz de Susan Ferrer. Uy, sí, yo también tengo muchas ganas de que podamos cantar esa canción bellísima, Todo mi amor, en un teatro. Un sueño por cumplir, seguro que lo vamos a hacer. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Y ahora vamos a dar paso a nuestra querida amiga Luba Opeca, que lleva adelante el micro de espiritualidad, de fe, de esperanza, y siempre nos regala una hermosa nota. Queridos amigos de Por Amor a Ti, nos encontramos en el barrio porteño de Constitución, aquí en la parroquia Santa Catalina de Alejandría, obra de Don Bosco, obra de los salesianos, y me acompaña el padre Cristian de Bourg, párroco de esta parroquia. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Luba? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, es un placer tenerlo en esta nota. Padre, ¿nos puede contar un poco desde hace cuánto tiempo que está aquí? Yo llegué aquí como párroco en el mes de enero, así que tuve 3 fines de semana funcionando y después, bueno, la parroquia cerrada por la pandemia, como todos lo sabemos, así que hace poco que estoy en la casa, digamos. Vamos a conocerlo un poco más, por eso recuerdo las palabras del Padre Francisco que nos pide que tengamos memoria. Memoria, por ejemplo, de quién fue la primera persona que nos enseñó a rezar o que nos mostró a Jesús. ¿Usted se acuerda? Yo, digamos, conscientemente no me acuerdo de que en algún momento explícito en mi casa me hayan dicho ese, pero en mi casa siempre estuvo rodeado de imágenes de Jesús, del crucifijo, de ver a mis padres rezar. Tengo memoria así de muy chiquito de venir a misa acá, a esta parroquia, a la iglesia anterior, que era en el subsuelo una cripta,
de haber ido a la misa a la catedral, y después evidentemente sí, cuando empecé aquí en el colegio primario, sí, aquí empecé la formalidad, digamos, de la formación catequística. Aquí hice la primera comunión también, ¿no? Pero creo que en mi familia debe haber estado, sí, presente siempre ese elemento. No recuerdo en mi familia que no haya habido un momento sin fe, digamos. Y recuerda el momento en que dejó todo para seguir a Jesús. ¿Cuál fue ese momento? ¿Dónde se ordenó? ¿Y se acuerda quién lo ordenó? El momento en el cual decido dejar todo fue mientras estaba haciendo la cola para inscribirme en primer año de la Facultad de Medicina. Después de haber rendido el examen de ingreso, dije, esto no es para mí, y me volví a casa y dije que me hacía salesiano, ¿no? Que era algo que yo ya venía pensando desde hacía unos meses antes de tomar esa decisión. Después, bueno, en el 79, en mitad de año casi de 79, entro a la congregación salesiana, hago en esta casa el primer año, que se llamaba postulantado en ese momento, lo hago aquí en esta casa. Después sigo toda la formación y me ordené sacerdote en octubre del 89, el 21 de octubre del 89, en el Santuario del Sagrado Corazón de San Justo, que es de los salesianos, y me ordenó Monseñor Jaime de Nevares. ¡Ah, qué obispo! ¿Qué recuerdos tiene de él? El recuerdo primero de haberlo visto en las misiones, en Neuquén, y de haber visto el contacto que tenía con la gente, la capacidad de adaptarse a la gente del lugar, la sencillez, ¿no? Desde la sencillez en la predicación hasta el que se sentaba y después bailaba una cueca con la vieja de la parroquia, sin ningún problema en los pueblitos de la cordillera. Y después un hombre que cuando le pedimos que nos ordenara, porque éramos dos que nos ordenábamos sacerdotes, aceptó, porque él decía que le debía un favor al que era el inspector en ese momento, al padre Cantini, y aceptó ordenarnos, e hizo una homilía también muy, muy tranquila, muy lenta, ¿no? Hablando de la mirada de Jesús, ¿no? Y un hombre que transmitía justamente eso, ¿no? La capacidad de tener que dejarse mirar por Jesús y él mismo haberse dejado mirar por Jesús hasta jugarse en un montón de cosas por los cuales se lo recuerda en toda la historia argentina, digamos, ¿no? Y no solamente en la historia eclesiástica. Es que todos los sacerdotes son el reflejo de la mirada de Jesús. Hemos llegado al final de otro programa. Espero que lo hayas disfrutado, que te hayas sentido a gusto. Nosotros lo hacemos con mucho amor y para todos ustedes. Te agradecemos de corazón que estés allí del otro lado como siempre. Y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana aquí en Por Amor a Ti. Imagina que te espero en algún nuevo camino, desandando aquel pasado y volviendo a comenzar. En la dicha o en la pena, desafiando los temores, con sabor a luna llena, un tiempo nuevo, otro lugar. Pon tu mano con la mía, aquí estoy, mira mis ojos. Corre el velo del dolor a la verdad. Hoy siento